Maestro José Luis. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estáis? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Madrid en este momento? Mojada, Ojalá. está lloviendo mucho, pero está estupenda. Bueno, Aquí tengo la luz un poco mala. Parece que tengo mucha luz por un sitio y por otro lado no tengo nada. A ver si me pongo aquí una lámpara que tengo ahí y bueno, se lo mejora un dejamos que poquito. se acomode. Lo vemos muy bien, ¿eh? Sí, se ve Perfecto. bien, pero bueno, él se ve que, Lo vemos bárbaro. bueno, ahí están saludando, Vivi, Nati, bueno. Ah, acá está entrando Mari Carly también, compañera de la última escuela. Hola, Mari. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bien. Buenas Acá, tardes. Hola. acá saludando a José Luis. Te vemos si lo muy he bien, mejorado. José Luis. No sé si he mejorado o lo he estropeado. Ah, no, así está mejor. Está bien, lo has mejorado. Así está mejor. Lo has mejorado. Bueno, vuelvo a repetirlo, encantados y muy honrados de que estés con este pequeño, no sé si pequeño, no, voy a sacar esa palabra, listo, con este grupo de hermanos que, bueno, todos aprendiendo en este camino, con este maravilloso curso que nuestro hermano mayor nos ha regalado, nos ha dejado. Menos mal que tenemos una guía, porque si no, andaríamos todos reperdidos. Seguimos medio perdidos, pero bueno, al menos tenemos una guía. Bueno, no sé si quiere saludar a alguien en especial, a José Luis. ¿Cómo que no? ¿Yo? Ah, por eso estaba esperando. Hola, maestro. ¿Qué tal? He tocado algo aquí que creo que lo he estropeado. Ay, Dios mío. Vale, no sé Se lo yo creo escucha que y se se lo ve bien. Así que no sé. Soy Sí, Miguel. no, es que había una mota ahí en mi pantalla y al quitarla se ha hecho más pequeño, como la pantalla está así. Ah, No, pero se te ve muy bien. sí, sí, Bueno, tus ojos, Siempre. pero bien, se recibe el cumplido. Está bien. De todas maneras, yo ya, en fin, el cometido mío tampoco es estar guapo, pero bueno, si a alguien le parece, pues genial. A Miguel le parece. Y yo siempre, porque te traspaso con la mirada. La- Tal cual, tal cual. Y yo esta mañana cuando le escribí a José Luis le dije, tenemos una sorpresa. Y la sorpresa, aparte de todos los demás hermanitos, era que el doctor Miguel me había dicho que iba a poder estar esta tarde. A disfrutarlo, como que no. Si soy el biógrafo oficial de José Luis. Exacto, el biógrafo, muy bueno eso. El doctor Miguel está inmediatamente que le avisan que voy a algún sitio, se coge un avión y se viene a Guatemala y, en fin, está siempre dispuesto a estar conmigo, cosa que me alegra muchísimo, porque yo tengo las mismas ganas de estar con él y la verdad que es un gusto. El otro día te eché de menos, Miguel, porque tú me hubieras venido al pelo, porque me junté con mi amigo. ¿Tú has leído el libro de Jesús? Sí, por supuesto. Sí, sí. Pues el médico, el anestesista que me asistió en él. Y entonces, pues, él le da miedo asomarse a esto, le da miedo y cada vez que yo le digo algo, él busca una justificación de aquí del mundo para decir que tampoco era tan anormal. Y él piensa que un médico no puede nunca ir en contra de lo que ha aprendido en la escuela, que tampoco se trata de ir en contra, sino ir paralelo, porque evidentemente tú sigues atendiendo los partos, aunque tengas la cabeza en otro sitio, ¿sabes? Y me di cuenta, porque ahí me junté con
invité a 3 matrimonios aquí y eran todos señalados. Uno de ellos, mi vecino, el productor de cine, porque quiero que esa película, ya sabes, que ese libro se lleve al cine. Este médico un poco, pues porque le tengo muchísimo cariño, es una belleza de hombre. Su mujer sí que viene al curso y un amigo mío que ha leído el curso varias veces, pero ha leído el curso, o sea, te quiero decir, no se ha enterado de nada. Lo ha leído como si fuera una novela de Alejandro Dumas y imposible que te dé resultado. Pero bueno, me los traje a los 3 y a la que me descuidaba, les estuve contando los cimientos del cielo, se ponían a hablar de sus cosas particulares, no les interesó. Quitando el productor de cine, no les interesó en absoluto. Y me acuerdo que una de las frases que tengo recogidas de Jesús e interpretadas a la luz del curso, Jesús decía: no vayáis a predicar a casa de los gentiles. No porque los gentiles estuvieran condenados de antemano, sino porque no les interesa cambiar de estatus, porque les va bien como está. ¿Y qué les vienes a contar tú si Dios creó el mundo no? Pues no les pilla lejos eso. Entonces, después que yo hice el intento, me di cuenta que efectivamente Jesús decía: no vayas a predicar a casa de los gentiles, pero no porque fueran ricos, sino porque están bien acomodados y no les interesa cambiar. Te eché de menos. Tu presencia, solo aunque hubiera sido callada, le hubiera dado un poco de humildad. Sí, pero aparte yo soy especial para los compañeros de la profesión médica porque ejerzo las dos cosas. O sea, practico el curso a través de mi profesión, porque está totalmente entregada al Espíritu Santo, así que sirvo para eso, para decir que se puede. Yo no ando contrastando con el ego en mi profesión con el curso. No ando contrastando, porque mi único objetivo es ir hacia la verdad. Y el Espíritu Santo me acomoda eso. Como está entregada la profesión. Tenemos así. que seguir. El médico me decía: sí, pero te funcionarán las psicoterapias, pero cuando tú te enfermas, bien que llamas. Es difícil de explicar, ¿no? Y yo tengo una urgencia médica que me hayan tenido que ingresar. Yo todavía no sé caminar sobre las aguas. Y eso es difícil de explicar. Es difícil de explicar que uno se está aprendiendo esto. Y luego resulta que, bueno, yo he visto milagros en mi vida, la verdad que, y en el libro de Jesús pues están la cantidad de cosas que me pasaron a mí. Entonces, pues está ahí la ayuda de Jesús puesta conmigo. Pero desde luego esto es un camino, el perdón es un camino que hay que andar. Y además es que no nos da la gana, es que nos gusta tanto la culpa del otro y nos gusta tanto este mundo y las cosas, que lo de perdonar es una cosa que te lo tienes que estar recordando constantemente, que puedes perdonar lo que te hace daño, que puedes perdonar lo que te hace daño. No se trata de... Yo no entré en una polémica con ellos porque, primero, que somos gente educada y no estaban en mi casa, no íbamos a armar una polémica para nada. Pero me di cuenta que, quitando el productor de cine, que se le salían los ojos de la cara, había cosas para comer en la mesa y él no comía nada, su mujer le daba el plato con la comida porque él no comía nada. Quitando ese hombre, los demás estaban a ver si paraba yo de hablar para hablar de las elecciones que hemos tenido aquí en España o cualquier cosa. Pero bueno, todo está bien. Uno no sabe por qué hace las cosas y ya está. Pero yo tengo en mi cabeza que tengo que explicar ese Jesús del curso, porque a mí me ha llevado tiempo encontrarme con él, que tengo que explicar ese Jesús del curso, que era un hombre como nosotros, una persona como nosotros, con las mismas inquietudes, con el mismo sufrimiento. Sin sufrimiento no saldremos de aquí, lamentablemente, porque nos convertiríamos en esos gentiles que no nos queremos cambiar de estatus porque estamos bien. Te advierto que lo de ser gentil es una temporada, porque aquí nadie se va a librar de una enfermedad, de un desgarro amoroso, ¿sabes? Pero la palabra gentil quiere decir los que están acomodados, los que duermen todas las noches a piernas sueltas. Pero eso es una situación en la vida de las personas momentánea. No es que nazcas gentil y te mueras gentil, en el sentido de cómo Jesús lo hablaba, sino los que están en esa etapa de bonanza, que no les vengas a contar historias porque este sueño les parece estupendo. Cuando se convierte en una pesadilla es lo que es.
Y yo, yo cuando me encontré con Jesús, yo dije, este hombre lo tienen que conocer. Tanta tontería que se ha hecho y tanta... que hay que conocer a ese hombre, hay que hacer una película de un hombre normal que se escapó de casa, que quería escaparse de casa, que empezó a trabajar de empleado en un armador de barcos, en un constructor de barcos, que estuvo trabajando en el campo, en un montón de sitios, que se instruía, porque era un hombre que tenía evidentemente un recorrido, un camino recorrido muy fuerte en la filosofía y en su mente, tenía su mente muy preparada. Entonces a él le gustaba juntarse con los esenios, juntarse con la gente instruida y hablar. Aquello de que Jesús escapó y estaba en el templo, pues entra a formar parte de cómo era Jesús, pero a la vez le gustaba pelearse con los amigos, le gustaba hacer peleas y le gustaba pues, determinados juegos. Ahora lo copié de Urantia, no recuerdo, pero ese es el hombre que seguramente corrió detrás de alguna chica que le dio calabazas. A mí me gusta encontrarme con ese ser, porque es que ese es el ser. Ese es el ser. Y ese es el que me apetece. Me dice el productor de cine ahí fuera cuando nos estábamos escapando, digo, yo voy a estar contigo para que te aprendas este libro y lo puedas entender. Y me dice, yo la verdad que no sé cómo enfocar esta película, si como los 10 mandamientos o como Matrix. Entonces es la idea que tiene un productor de cine, hacer un clásico donde la gente llora lágrima viva cuando él resucita a los muertos y toda esta, la misma mentira y la misma panoplia de siempre, o hacer una cosa futurista. Pues no, es un hombre normal. Es un hombre normal que se cortaba las uñas, que se resfriaba, que comía exactamente igual que nosotros, porque lo extraordinario es cuando él se fue al desierto y cuando oró, hasta que se quedó sin palabras, pidiendo al Padre luz, pidiendo al Padre verdad, pidiendo al Padre que le ayudara a distinguir las ilusiones de la verdad, cuando se quedó orando y cuando se encontró con su ser y cuando despertó, semidespertó en el desierto. Esa es la transformación. Ahí es donde hay que poner el punto, en ese instante en el que pasa del sufrimiento a la santidad mediante la oración, mediante la entrega al Espíritu de todos los errores que tenía en su mente. Entregó al Espíritu el error de que las mujeres le dejaban, de que podía enfermarse, de que podía mal quererle un amigo. Él entregó al Espíritu todos los dolores y buscó con él la causa y entregó la causa. Esa es la transformación. Yo quiero ver el sufrimiento de un ser que se ha retratado muchas veces el sufrimiento de alguien, de un abogado que pierde un pleito importante, que pierde a su familia. El sufrimiento está aquí a la orden del día. Hay muchas películas de sufrimiento. Vamos a hacer una película de sufrimiento, pero con final feliz. El encuentro con su ser, el encuentro con su paz, el encuentro con lo que todos buscamos, y lo buscamos entre las piernas de un hombre y de una mujer. En lugares equivocados, lo buscamos en la venganza contra nuestros enemigos. Eso es lo que yo quiero. Hacer una película donde desde el sufrimiento se llegue a la solución. Aquí estamos hartos de perseguir ilusiones. El otro día vi a una psiquiatra muy conocida, hija de un psiquiatra muy famoso aquí en España, diciendo que cuando un hombre, una persona estaba ilusionada, se le llenaba la vida, que era estupendo lo que hacían las ilusiones con no sé qué líquidos del cerebro y sustancias y todo esto. Sí, claro, estás ilusionado, te pones en marcha. ¿Camino de dónde? Del infierno. Porque ¿qué pasa cuando tienes una ilusión? Que te desilusiona. Porque para eso son ilusiones. Te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua y lo dice más claro que claro. Perseguir una ilusión es perseguir una utopía, algo que no tiene fundamento. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de resolver una crisis con una ilusión. Y se trata de cambiar las ilusiones por algo que no cambie, que podamos entenderlo nosotros, que sea a nuestra medida, por la verdad. Anda, habla tú en las redes de la verdad y te salen 14. ¿Y cuál es la verdad? Y yo tengo mi verdad y cada uno tiene su verdad. Y dices, bueno, pues esto es lo de los gentiles.
que cada uno pues está a lo que está y estamos manejando las palabras sin saber que son cuchillos, porque las palabras son cuchillos. Si tú haces de la ilusión el final de tu vida, pues desde luego, pues ahí está, como otro hombre lleno de prestancia que sale ahí, que parece como que tiene todas las licenciaturas del mundo, diciendo que un alumno suyo, no sé cómo fue, que decía que él siempre iba detrás de una utopía, como de una ilusión, las utopías y las ilusiones, y que entonces, pues que le explicó al profesor, y el profesor se quedó maravillado, que sí, que perseguir una utopía era perseguir una utopía, pero que la realidad de la vida era perseguir una utopía. O sea, lo importante era el camino detrás de la utopía. Yo le escribo de verdad que el camino para perseguir una utopía es un camino de muerte. Ese mismo camino vamos a hacerlo, en vez de detrás de la utopía, detrás de la verdad. Eso es lo que hizo Jesús. Es lo que pretendemos hacer todos. Dejaros de utopías, dejaros de ilusiones. Hay otra opción, la verdad. Pero el mundo va por otro camino. Tú tienes un amigo que está en una crisis, la ha dejado la mujer o el hombre, o la mujer la ha dejado el hombre, y entre los amigos se preparan. ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Manolo? Pues mal. Otro día, ¿cómo ves a Manolo? Pues parece que está un poco ilusionado. Un poco ilusionado. Se le ha cortado esta chica, está un poco ilusionado. Por otra desilusión. Por otro zampanazo. Este es el mundo de las ilusiones y Jesús caminó de otra manera. Y yo quiero que se vea ese cambio cuando tú vienes adentro de ti, de la mano del Espíritu, porque nos dice en el curso, la mente que estuvo en mí está ahora en ti. ¿O crees que yo lo hice solo? ¿O crees que mi padre no me ayudó? Eso es lo que yo quiero poner. Que hay que echar mano de nuestra mente errada, porque si no el ego se quiere apropiar de todos los avances y te pone unas utopías santas. Vende todo cuanto tienes y vete reclutado con las hermanas de Teresa de Calcuta y a darle a comer a los pobres, porque eso es realmente lo que Dios te pide. Y ahí tenemos al ego santo pidiendo que te sacrifiques tu vida detrás de una utopía que al final te va a frustrar. ¿Por qué? Porque ese no es tu camino. Porque Dios no te pide que te sacrifiques. Hay que reconvertir la mente. Hay que reconvertir la mente. Y Jesús fue el ejemplo. Por eso hay que ponernos la pantalla. Ese instante en el que Jesús se encontró con su ser, en el que perdonó, hay que hablar del verdadero perdón, en el que perdonó lo que le habían vuelto en llamas, lo que le había hecho sufrir, lo perdonó, le quitó importancia, lo sacó del altar que le correspondía a Dios y a la verdad, lo perdonó. Perdonar quiere decir bajarlo del altar, desde el cual nos puede tirar dardos envenenados, que es lo que hacen las ilusiones. Ese es el cambio, esa es la transmutación de Jesús, ese es el único nacimiento, es la única crisálida que tenemos que salir, de la única que nos tenemos que convertir a ser un santo de Dios. ¿Y cómo después? Ese mismo hombre que estuvo fastidiado, arrastrado por los suelos, porque no estaba a gusto en ningún sitio, comenzó a caminar entre sus hermanos, rompiéndole el dolor, porque él tenía la salud en su mente, porque él tenía el conocimiento en su mente y solo con que se pusiera al lado de ellos, su santidad sanaba, porque no se ponía de acuerdo en la enfermedad, no se ponía de acuerdo en ninguna utopía, no se ponía de acuerdo en ninguna ilusión y por su solo contacto, por su sola presencia, el otro no le da más remedio que sanar. Yo quiero explicar en esa película cómo funcionan las mentes, cómo funcionan los pensamientos y cómo funciona el de Jesús, que él consiguió no creerse el mundo y darse uno cuenta que después podía convertir el agua en vino. Y lo que decía por su boca, cómo explicaba las escrituras o cómo él daba la doctrina, que yo recojo los textos de San Mateo, de Mateo el evangelista, y los explico a la luz del curso, porque hay muchas cosas como la de los gentiles que da la impresión de que los ricos no van a ir al cielo. Pues no, es que no dice eso. Entonces, explicar la belleza del mensaje de Jesús. Una vez
en una película, porque luego a mí me dicen, sí, yo he visto una película de Jesús, estupenda, vete a verla, porque claro, a Jesús, después del sermón de la montaña esa, o de las bienaventuranzas, pues claro, estaba agotado y se va a casa, lo llevan a casa y le lavan los pies ahí en casa. Pues no, Jesús cuando hacía un sermón no estaba agotado. Jesús se retiraba a orar y sus apóstoles se iban a casa a explicar las cosas. Y vamos a hacer de Jesús lo que era después un santo de Dios, no un hombre. Ya no tenía cansancio. Ya había vencido la muerte. ¿Cómo se va a cansar? Ya no tenía cansancio. Entonces hay que darse uno cuenta de eso. Que lo que él quería era retirarse a hablar con su padre, a orar. A pedir seguramente. Yo no sé qué pediría Jesús cuando hablaba, porque seguramente no era una petición, seguramente sería una oración de gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Pero esa oración es la de Jesús. No iba a reposar sus pies en agua de sal. Hay que traer a ese hombre aquí. Ni los 10 mandamientos, ni Matrix. En Matrix nadie le lavó a nadie los pies. Aquí tampoco hace falta que le lavemos a nadie los pies. Lo que hay que ponerse es a los pies de esa santidad, pero no a lavárselos. Entonces yo quiero que se vea cómo un hombre con sufrimiento se transforma en un ángel. Porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Hay que poner a Jesús en el medio. Porque Él es el ejemplo. El tesón, la constancia, la única dirección. Cómo se transformó, cómo era difícil para los demás entenderlo. Y cómo es esa transformación. No se transformó en un bueno, se transformó en un santo. No se transformó en la santidad según el ego, sino se transformó en la santidad según el Espíritu. Y así estaba cerrado en una casa que no podía salir de ninguna de las maneras, que le metieron a un paralítico por el techo porque no podían entrar. Le dice a alguien, tu familia no puede venir a verte, está en la puerta y no puede venir a verte. Y le contesta de una manera extraordinaria, incomprensible, pero que hay que escuchar. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Vosotros sois mi madre y mis hermanos. Esa es la santidad del espíritu, incomprensible para el ego, que se escandaliza. ¿Cómo va a comparar a tu madre y a tus hermanos con los que te rodean ahora? No los compara, simplemente los pone al mismo nivel. Todos son el Hijo de Dios. Esa es la santidad del espíritu, no el buenismo humano, que es pan para hoy y hambre para mañana, que habla de especialidades, de escalas de valores. Qué bueno que hablemos de eso, maestro, del especialismo que tenemos nosotros como gente común en esta vida, ¿no? Que hacemos a todos estos especiales, nuestra familia, todos hacemos esto, ¿no? Pero bueno, darnos cuenta que no es por ahí, no es fácil, no es fácil. No se trata de darse cuenta ni que sea fácil. Fácil es. Lo que pasa es que es un camino que nunca hemos recorrido. Claro. Y no lo sabemos andar. Una cosa es la dificultad. Por ejemplo, es difícil ir a la luna y lo hemos hecho. Y otra cosa es encontrar. Yo, para explicar la dificultad y todo, ya me habéis oído seguramente algunas, que en un viaje hace muchísimos años, cuando éramos jóvenes, mi mujer y yo nos fuimos a Italia con la tía Campaña, éramos unos chavales de 28 o 29 años, y paramos en una gasolinera a lavarnos las manos, a hacer pis, y entonces yo vengo todo frustrado a la barra del bar, no me había podido lavar las manos. Yo había un grifo y un lavabo y solo estaba la tubería. Y yo tocaba en los azulejos a ver si algún azulejo se movía y salía el agua. Yo miraba a ver si había algún pedal, porque los lavabos de los vinos válidos tienen pedales, y nada, de manera que no salió nunca el agua por el grifo. Y yo me voy frustrado, viene mi mujer y le digo, no me he podido lavar las manos por esto. Y se echa a reír y me dice, a mí me ha pasado igual, pero he visto una mujer en el lavabo del lado que ponía las manos debajo del grifo y salía el agua.
Era el primer libro con cédula fotoeléctrica que yo veía. Entonces no sabía cómo salir el agua, pero ¿había una cosa más fácil que esa? No. No tenías que tocar manilla alguna. Pero como no me sabía el camino, pues sin lavar las manos me vine. Entonces, el ver al Cristo no es difícil, pero es un camino que no hemos recorrido. No conocemos. Y lo queremos recorrer de la mano del ego y no va a ocurrir. La mente que estuvo en mí ahora está en ti. Pídele a esa ayuda, a esa mente que no se va a equivocar jamás. Pero tenemos que aprender a hablar con la mente recta nuestra, donde está el espíritu. Que hablamos todo el rato con la mente errada y mira que me gusta. Yo algunas veces me quiero cortar las venas. Porque prefiero oír lo que me hace daño a lo que me da la paz. Porque la culpa la tengo tan metida dentro de mí que me horroriza a mí mismo. Y digo, no pierdas la paciencia contigo, que ya lo conseguirás. Porque se me hace largo esto. Pesado. Sabiendo el camino. Pero no es que sea difícil. Difícil es encontrar una vacuna para el COVID. Medio mundo aquí buscando una vacuna para el COVID. Medio mundo. Lo han encontrado. Han llegado a la luna. Han resuelto todas las ecuaciones del mundo. Amigo. Pero nadie ha recordado todavía quién es su padre. ¿Por qué? Porque no queremos. Pero no es porque sea difícil, porque es que es nuestra naturaleza. Y estamos dando vueltas, enfermándonos, sufriendo para no recordar que somos el Hijo de Dios. Ese es el camino que Jesús andó. Y por lo menos los que estáis aquí, quiero que me entendáis. No es un cambio que nosotros podamos pensar, hay que meterse en el libro y estudiar, porque yo me di cuenta que Jesús había escrito ese libro de verdad y que entre sus líneas había hecho un autorretrato de su pensamiento, del movimiento de su espíritu, que fue de la oscuridad hacia la luz. Y es algo que yo quiero que lo aprendamos todos. Ayer en la tertulia, pues estuvimos hablando de otra cosa que ahí sacó Carmen, pero al final, no sé cómo salió el libro de Jesús, me dijo una cosa que me dejó alucinado. Marisa, que es otra tutora, que se la había leído ya 3 veces. Entonces, yo me quedo un poco mal porque una de las cosas que me enfada es que mis libros cuesten entenderlos. Y me he dado cuenta que el libro de Jesús, que yo pensé que era una historia fácil, pues lo tienen que leer 3 veces y que cada vez que lo lee le saca un partido. Y es la primera que me lo dice, lo del libro del perdón de Dios. Había gente que lo ha leído 18 o 9 veces y que lo ha estudiado, pero eso ya más o menos ya me lo tenía yo asimilado. Pero del libro de Jesús la misma cosa. No sé si ponerme contento o desmoralizarme, porque yo quería hacer un libro sencillo y que la gente lo pillara. Pero bueno, si lo tienen que leer 3 veces para pillarlo, lo que no os perdáis ese ser. No os perdáis ese ser. Hay que leerlo. Él fue delante de nosotros. Tal cual, tal cual. Hay Yo lo leí salida una de sola aquí. vez, maestro, y Nel. sinceramente lo entendí. A ver, lo entendí, me pareció hermoso. A ver, pero yo creo que esto de leerlo otra vez, uno ya lo lee desde otro lugar. Es lo mismo que hacer los ejercicios. A ver, yo voy por la 4ª ya, haciendo los ejercicios. Y ahora voy entendiendo cosas que la primera vez evidentemente no me pegaban o las leía y las pasaba. Entonces yo creo que repetir es esto, es ir domando, es ir cambiando nuestro ego, es ir dándole la vuelta. Es desde ese lugar yo creo que debemos, que muchos de nosotros tenemos que repetir. A mí eso sé que es normal en el curso, porque tiene una profundidad que no puedes alcanzarla en la primera lectura. Exacto. Tú llevas 4, yo no sé las que llevo, pero no solamente lecturas, porque yo hace tiempo empecé a leer la lección y hacerle un resumen. Yo tenía que entender la lección de pe a pa para hacer las primeras reflexiones que hice. Llevo 3 años que yo lo miraba con lupa. Yo hice 2 vueltas buscando las faltas para corregirlo con
con Rosa María. Luego hice la píldora. O sea, yo estoy trabajando desde hace... O sea, no solamente leerlo, sino porque ya lo leí, hice mis lecciones con una etiquetita que me hacía, ponía el teléfono, qué barbaridad todo lo que hice. Y pues yo sé que el curso lo vas aprendiendo a poco porque es a poco que lo vas descubriendo. Pero hombre, un libro mío, yo soy más humilde. Entonces yo pensé que iba a ser más fácil de absorber, pues de entrada, pues como si lees una novela de Colin Tellado o de Edgar Allan Poe, pues que ya no te apetece volverla a leer porque sabes el final, ¿sabes? Entonces, pues esta es la sorpresa que a mí me ha dado. Pero como yo sé que no lo escribí solo, pues sabrá por dónde tiene que ir y por todo esto. Pero me ha sorprendido. Y también me ha sorprendido, tú lo has leído bien, pero la gente que me ha dicho que se ha atascado. Gente del curso, ¿eh? Gente del curso que se había atascado. A mí me parece increíble, pero bueno, es increíble. ¿Hay alguien más acá que lo haya leído? Ahí levantó la mano Mari Carli. No sé qué si querés preguntar de esto, Mari. Yo le quiero comentar al maestro, porque yo lo pedí como Miguel. Yo estoy aquí en Córdoba también. Entonces, el día que, maestro, yo voy suave porque por obediencia. Porque yo, el día que lo fui a buscar, abrí y lo primero que abrí fue en la página 126. Nunca se me va a olvidar el número porque era mi primera escuela, venía con las psicoterapias y hubo sola, o sea, de las 30 psicoterapias que hice, como estaba, usted me había hecho una de economía, yo le pedí a Jesús, le dije, quiero leer el comunicado que le diste al maestro, porque yo le había hecho la entrevista a usted. Entonces le dije, por favor, yo quiero que me llegue el mensaje, la próxima, o sea, el próximo ingreso que entre a casa va a ser para el libro de Jesús. Entonces fue muy cómico porque una amiga, muy amiga mía, me dice, Mari, quiero la psicoterapia, ya se había hecho una. Entonces, dale, sí, estoy haciendo las prácticas. ¿Cuánto es? Y yo le digo, no, si estas son las prácticas, no, es que hay algo que me dice que te tengo que pagar. Entonces, esa fue una, y después al otro día me sale otra que la señora lo mismo, no, pero es que hay algo que me dice que yo te tengo que pagar. Y yo, bueno, lo que ustedes quieran. Y así llega el libro. Entonces, cuando yo lo voy a buscar a Miguel, que Miguel iba saliendo, o sea, en la noche se iba a Guatemala, yo abro y mire que lo tengo ya como el curso, o sea, con las etiqueticas. Y cuando dice, ánimo, que soy yo, no temáis. O sea, pero al instante les habló Jesús, ánimo, que soy yo, no temáis. Entonces, claro, yo me vengo rápido a mi oficina y voy a devorar el libro. Pero yo sentí como una sensación así como el desierto de la escuela. O sea, yo sentía esa presencia y yo estaba haciendo un ejercicio que pongo una silla enfrente y le digo, bueno, Jesús, acá estás conmigo. Y leo una parte del libro que usted dice que nos recomienda que vamos poco a poco, que lo disfrutemos, que tomemos un momento para nosotros, o sea, para leerlo, yo lo interpreté como una intimidad, una tranquilidad. Y dije, bueno, se me quitó el lío mental que tenía de que me lo iba a devorar, porque yo dije, claro, lo voy a hacer rápido porque a lo que lo termine voy a volver a invitar al maestro a hacer una entrevista. Entonces, voy tan tranqui, mire, apenas voy por aquí, no he tenido nada de dificultad. Gracias, Mari Carli, por toda tu explicación. Le vamos a dar la palabra a algún otro del curso que quiera, del grupo. Lili, vos también te lo leíste, cuéntanos. Sí, bueno, sí, yo lo leí apenas lo tuve. Suelo leer muy rápido todo lo que me llega, pero este lo leí creo que en un buen ritmo, pero así, empecé y no paré hasta que lo terminé. No me resultó complicado, maestro. Yo medianamente creo que lo capté desde el principio, me fascinó. Enseguida lo empecé a marcar cuando iba leyendo y bueno, eso. Ahora lo voy a volver a leer porque me gusta leer todo de nuevo, pero lo pude leer de principio a fin y me atrapó. Me atrapó. Hermoso, hermoso. ¿Alguien más quiere Como contar? dice usted, que te deja así loco de la cabeza.
Me Hermoso. alegro. Sí, Mira, me ¿alguien alegro. más quiere contar la experiencia con el libro de Jesús? Como dijo Mari, yo escribí ese libro pues desde mucho... Hay mucha sangre mía puesta en ese libro. Y Sí. entonces yo quería que la gente lo leyera también desde ahí, como ella ha dicho que lo ha leído. Porque que se descubriera en el sillón de su casa a Jesús. Porque así es como yo lo escribí. Entonces, da igual si lo has leído deprisa, es igual. Lo que yo quiero es que permitamos en nuestra mente que esa figura se quede con nosotros, que hagamos una comunión con él, intelectual, que se quede, que tratemos de comprender esos pasos y esos movimientos que antes he explicado. Entonces, me parece que yo creo que va a ser siempre así, que el encuentro con el libro, pues el encuentro con el libro es un encuentro con Jesús y yo espero que la mayor parte de las veces sea así, que lo entiendas, el Jesús del curso. Entender al Jesús del curso es, como digo ahí, yo a Jesús no me lo encontré hasta que no me encontré con el Espíritu Santo. Seguramente, pues quizá haya personas que no lo pillen como quizá lo haya pillado yo, porque todavía estén con el Espíritu Santo a medias. Yo no me voy a meter ahí en ese tipo de relación que no conozco. Pero creo que es un encuentro para los estudiantes del curso, un encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús algo importante y que yo creo que de la misma manera que a mí me cambió la vida definitivamente, que cambia a las demás personas contarse con Jesús. Maestro, una pregunta. ¿El libro de Jesús o el perdón de Dios primero? Lo digo para los que están en el grupo nuestro, que algunos todavía tampoco han leído el perdón de Dios. A ver. Y no, yo creo que el perdón de Dios es una asignatura troncal. Claro, El básica. perdón de Dios es una asignatura troncal. Igual. El perdón de Dios, ha habido muchos grupos que se han sentado a leerlo juntos. Claro. Yo me quedé extrañado, porque que se sienten la gente que se reúne a estudiar el curso, pero que se reúne a estudiar un libro mío, yo no lo podía creer. Pero tantos grupos. Yo he hablado para grupos así como vosotros que habían acabado de leer el libro del perdón haciéndome preguntas. Entonces, yo creo que el libro del perdón, porque ¿cómo vamos a entender la vida de Jesús que se la pasó perdonando con el perdón de Dios si no sabemos lo que es el perdón de Dios? Y el perdón de Dios es algo que tenemos que aprendernos y además llamarle con ese nombre para diferenciarlo del perdón del ego. Entonces el perdón de Dios no tiene nada que ver con el perdón del mundo. El perdón del mundo lo haces tú solo. ¿Lo otorgas o no lo otorgas? El perdón de Dios lo haces con el Espíritu, de la mano del Espíritu. ¿Cómo se hace? Pues oye, ahí está la técnica. Ahí la tengo puesta. No se puede. Yo he visto a maestros del curso fracasar por no conocer el concepto del perdón de Dios. Yo he visto fracasar que se han ido a otro lado por no conocer el perdón de Dios. La diferencia que hay entre el perdón de Dios y el del mundo. Entonces, pues me ha quedado ahí ese libro, que también lo escribí. Había empezado a escribir el libro de Jesús. Me quedé sin inspiración y me puse a escribir el libro del perdón de Dios. Y luego ya acabé el libro de Jesús. Y ahora tengo encima de la mesa un libro que se va a llamar El perdón de Jesús. Es cómo fue el último perdón que Jesús hizo. Y ahí estoy, tratando de hilvanar todos los pensamientos que tengo y de ponerle verdad a estos pensamientos y experiencia. Tiene que ser un libro que a mí me valga, como me ha valido el perdón de Dios y como me ha valido el libro de Jesús. Pero hay que aprenderse el perdón de Dios sin lugar a dudas. Lili, ¿querías preguntar algo sobre eso? No, simplemente decirle al maestro que él se extraña de que estén estudiando alguno de sus libros. Lo que pasa es que a mí particularmente el libro del perdón de Dios me ayudó a entender un montón de cosas que había leído del texto, que me quedaban así como un poco pendiente. Y con el libro del perdón de Dios es como que, bueno, se me aclararon un montón, o sea, es que me parece totalmente válido y muy útil.
detenerse por ahí a leerlo a lo mejor en grupos, porque aclara muchísimo. A mí me pasó eso, aclara un montón de cosas. Así que no se extrañe que nos pongamos a estudiar el curso, el libro del perdón. Mira, mira, Lilia, yo estoy aquí en mi casa con mi familia y me pongo a escribir como el que reza, porque yo escribo para aprender, no escribo para otra cosa. Entonces, el ver que un libro tuyo tiene esa repercusión, pues a mí me deja helado, porque yo no pensé, ¿sabes? Yo lo escribí con toda mi buena voluntad y sobre todo poniendo todo lo que yo había aprendido del perdón, porque a mí me daba rabia que un concepto como este se quedara fuera. Y entonces mucha gente me ha dicho lo que tú, que se le abrió el conocimiento, que es que algo que lo teníamos todos en la punta de la lengua, pero que no conseguíamos articular. Y entonces yo me he dado cuenta, yo me he tenido que rendir, es un libraco, el libro del perdón de Dios. Me he tenido que dar cuenta que es un libro que hay que aprendérselo, porque sobre todo la gente aprendió a diferenciar el perdón del ego del perdón de Dios. Y eso Eso es le iba a pedir, espectacular. maestro. ¿Puede hacernos un resumen, entre comillas, de esto, del perdón del ego al perdón del Dios? Algo que lo podamos llevar a la práctica todos los días. A mí cuando me puse a escribir el libro, empecé por el principio y empecé describiendo lo que era el perdón del ego, porque de eso sabemos todos un montón. Y yo creo que parte del éxito de este libro es que empiezas a describir algo con lo que vives. Y entonces te das cuenta que el perdón de Dios y que el perdón del mundo, pues es una facultad tuya, que la otorgas a un sinvergüenza o no la otorgas. Y si la otorgas a un sinvergüenza es como que le dieras una botella de oxígeno. Un poquito de vidilla. Le dices hasta la siguiente no te la perdono, pero esta te la voy a pasar. El perdón del ego lo haces tú solo. Y el perdón del ego es una concesión que haces a la culpa, a la mentira, al agravio, porque tú perdonas culpas, perdonas mentiras, perdonas traiciones, con lo cual, ¿qué haces? Poner un altar a la traición, a la mentira. Estás perdonando algo, estás dándole realidad a algo que en real no es nada más que parte del sueño. ¿Qué hace el perdón del ego? El perdón del ego te trae más de aquello que perdonas. Tú perdonas a un marido que te bebe. Hablo así porque solo estamos tú y yo, Miguel. Vamos a darle una concesión a las mujeres. Un marido que te bebe. Está Sergio también, hay tres varones. ¿Dónde está? Que no lo veo. Sergio, acá, de Santiago del Estero. Sergio, no te veo, Levantó la machote. Perdona. No, aquí no está levantando la mano nadie. Como no esté en otra pantalla, pero yo no lo veo. Bueno, está en para el otra. caso, Acá está para el Sergio, caso es yo lo igual, veo. nos ganan siempre las mujeres. Bueno, pues el marido, envuelto en lágrimas, le dice, perdona, no voy a beber alcohol nunca en mi vida. La otra le perdona. Como eso no es como se hacen las cosas así, pues el muchacho vuelve otra vez. Entonces, si tú perdonas el alcoholismo de alguien, da realidad que es alcohólico, te va a volver a hacer lo mismo. Entonces, el perdón del ego trae más de aquello de lo que perdonas. Eso es cómo funciona el perdón del ego. Y además hay otra diferencia. Con el perdón del ego tú puedes perdonar que te hayas robado la cartera, pero tú no puedes perdonar si tienes un pólipo intestinal o unas almorranas. Tú no puedes perdonar una enfermedad. Tú no puedes perdonar una ruina económica, estar en la calle. Tú no puedes perdonar que tu hijo esté en la cárcel o enfermo. El perdón de Dios sí. Entonces te das cuenta de que hay dos cosas. ¿Pero y cómo? ¿Pero y cómo? ¿Cómo perdono? Hay una enfermedad. Yo estoy acostumbrado a perdonar a mi vecino que me tiende con la ropa mojada y me moja la mía que está seca. Yo estoy acostumbrado a perdonar a alguien que casi me atropella en la calle. Yo estoy acostumbrado a perdonar a alguien que me ha robado. Pero ¿cómo perdono una enfermedad? Amigo, estamos hablando de otra cosa diferente. El perdón de Dios es algo que haces tú de la mano del Espíritu. Y al Espíritu, cualquier ilusión le da lo mismo. Da igual que un hermano te haya traicionado a que tú tengas un orzuelo. De misma importancia tiene. Y de la mano del Espíritu se pueden salvar cualquier cosa. Esa es la diferencia. Y yo recuerdo que hubo un perdón del ego, porque es un perdón del ego,
que yo lo salvé. No me vino en la cabeza, digo, ¿dónde lo pongo? ¿En el perdón de Dios o en el perdón del ego? Es un perdón del ego, pero es un perdón que le podemos bendecir. Es cuando tú pides perdón. Cuando tú pides perdón, realmente estás aceptando que has hecho algo malo y eso es un error. O sea, es un puro perdón del ego, es un puro perdón del ego. Pero yo luego me di cuenta, me lo pusieron en la cabeza. Esa es la regla de oro. Claro. Que tú hagas con los demás lo que Claro. tú quisieras que hicieran contigo. Con lo cual, es un perdón rescatado por el espíritu, pero es del puro ego. Pero es que viene también a veces, me he pasado contigo, he dicho palabras que no tenía que haber dicho. Y entonces, ¿qué estás haciendo? La regla de oro. Estás pidiendo, estás haciendo algo que te gustaría que hicieran, con lo cual, aunque es un perdón del ego con todas las reglamentaciones, tú lo has transformado, porque tu voluntad es transformarlo. Y entonces se ha salvado. Y cuando nos metemos a hablar del perdón de Dios, yo lo que hice, aparte de explicar que el perdón de Dios lleva su mecánica y sobre todo sus protagonistas, tú no puedes perdonar con el perdón de Dios. No. Aunque tengas un ego muy inteligente, el más inteligente de Argentina, que a lo mejor es el que tiene Miguel, que seguro que tiene un buen ego. Todos los egos son extraordinarios, pero no saben perdonar con el perdón de Dios. No se puede uno fiar de perdonar con el perdón de Dios. Uy, no se puede uno fiar del ego para perdonar con el perdón de Dios. Se hace de la mano del Espíritu. Es muy sencillo para los terapeutas del Espíritu, los que han estudiado en la escuela o con Ignacio, o han estado con Marta Salvat, o con cualquiera de los alumnos míos que ahora están enseñando eso. Pues es fácil distinguir el perdón de Dios del perdón del ego, porque el perdón de Dios se hace siempre de la mano del Espíritu. Uno mi mente a la tuya y las entrego al Espíritu, y le pido que entre en ellas y ordene nuestros pensamientos. Tú has comulgado con el Espíritu. Y el Espíritu nos hace de rogar, entra en la mente del paciente y en la tuya, y os maneja. Y yo comprendo que si llevas pocas psicoterapias, pues estés todavía inseguro, pero yo llevo un montón de psicoterapias y yo me pongo delante de Jesús un Cordán que me diga lo que quiera. A mí me da igual lo que me diga, lo que quiera. Yo sé que el Espíritu me va a decir por dónde tengo que ir. Y entonces tú sabes que ese perdón lo haces de la mano del Espíritu. Entonces, para los terapeutas del Espíritu, entender el perdón de Dios es muy fácil, porque ya tienen la experiencia. O por lo menos los que se han hecho una psicoterapia alguna vez, porque han sabido lo que les ha pasado. Esta mañana, una psicoterapia, una mujer, y me dice, parece que ha salido un alien de mi pecho, un alien. Me han dicho muchas cosas, pero lo de un alien no me lo había dicho nadie. Digo, sí, ha salido un alien. ¿No? Estaba muy bien traído lo del alien, me había salido un alien del pecho. Estaba tan ancha. Entonces sabemos cómo es el perdón de Dios. Hay que pedir al Espíritu que perdone por nosotros la realidad que le hemos dado a lo que nos mata. Mira esto por mí. Me está matando. Mira esto por mí. Ya no quiero más muertos en mi vida. Ya no quiero más sangre. Ni más mártires. Mira esto por mí. ¿Sabes cuándo es fácil? Cuando uno quiere de verdad Claro. acabar con esto. La pequeña Cuando uno dosis se de da buena cuenta... voluntad. La pequeña dosis de buena voluntad, poner Sí, eso. pero la pequeña dosis de buena voluntad lo dice al principio. Yo te aseguro, María, que al final te pide el 100%. Claro, Hay que poner el 100%. claro. Sí, no La alcanza. primera, eso es para empezar. Que cuando uno empieza todo se le pone de color de rosa. Pero tú has leído el libro de Jesús, el apuro que yo pasé antes de entrar al quirófano. Ahí tuve Tal que cual, poner el 100% de mi voluntad. tal cual. Y Ujú. Jesús me lo dijo. Es importante que pares tu mente. Si no, te quedas con tu cáncer. Y ahí tuve que pelearme, orar y buscar la salida, encontrar la salida. La pequeña dosis de buena voluntad es para empezar. Yo te aseguro que te pide todo. Ahí en una parte del curso dice, no lo tengo aquí, siempre me gusta leerlo.
dice, sí, es en el desarrollo de la confianza, cuando dice, ponte siempre a favor de Dios y de su reino. Y dice, no se te pide a ti, no se te dice aquí si eso es complicado para ti o no, se te dice que lo tienes que hacer. No te da otra opción. Dice, no se niega que va a haber dificultades, pero está claro de que lo tienes que hacer con dificultades o sin dificultades. Hay mucha gente aquí que se adorna con el curso, porque realmente, pues oye, de alguna manera es una vanguardia. Pero sabes, cuando te das cuenta que tú estás sentado en un brasero y que te tienes que levantar, es cuando tú dejas los adornos afuera y dices, o me espabilo o aquí me convierto en cisco como el que me está quemando el culo. Cuando tú te das cuenta que este mundo va por ti como no te espabiles, echas aparte tu especialismo, echas aparte el querer muchos seguidores o poco, o que hablen bien de ti o mal, te da todo igual. Y dices, ¿sabes lo que yo quiero? Ver al Cristo en ellos. No me interesa tener más seguidores o menos seguidores, o que lean mis libros o que no los lean, o lo que quiero es escaparme de este sueño donde parece realidad lo que me está matando. Ese es el movimiento. Y ahí tienes que poner toda tu voluntad. Pero está bien para animar al principio. Pequeña dosis de buena voluntad. No queda nadie acá, maestro. No queda nadie. No, tampoco. Ay, madre mía. Pero es cierto, es cierto. Los últimos capítulos del libro de Jesús, yo en lo personal decía, no puede ser que haya tenido que pasar todo eso. O sea, yo misma me miraba para adentro y bueno, y después quería seguir rápido para ver cómo terminaba. Así que después me alegré tanto cuando todo eso pasó. Así realmente. Pero Eso mientras decía ayer Marisa, que la segunda parte se la leyó como una novela porque quería ver en qué acababa. claro, yo estaba en la misma, porque digo, no puede ser que esté pasando todo eso. Encima era la época que yo estaba en la escuela, porque más o menos me daba cuenta por el tiempo. Bueno, porque voy como así, ¿no? Deduciendo y uno. Y decía, y estaba pasando por todo eso. Ay, mamita, decía yo dentro de mí. Bueno, pero acá está. Escribiendo la segunda parte. Exactamente, escribiendo la Estoy segunda escribiendo la segunda parte. No tiene tanto drama, ni muchísimo menos, pero ahí estoy enganchado. Pero ya el sufrimiento, eso ya no. No dormir, ni un día ni otro día. Pero no dormir no porque tengas un insomnio, no por puras pesadillas, acosos, pesadillas recurrentes, unos sueños llenos de nervios, por Dios, hay forma de conciliar el sueño. Me pasé meses sin tener paz en los sueños, sin descansar en ningún sueño. No podía descansar. Me dormía con un sueño nervioso y cuando me dormía con un sueño nervioso parecía que había hecho algo, por lo menos me había dormido con un sueño nervioso. Me quedaba dormido en mi oficina, claro, estaba escribiendo y escribiendo se puede escribir con sueño. Y me iba al sofá creyendo que iba a caer en el sofá, me iba a quedar rendido. ¿Qué va? Tomar en el sofá, otra vez todos los fantasmas. Horroroso, horroroso. Y le decía a Jesús, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Porque era una cosa así. Y ahora también le digo cuándo va a acabar esto, ¿eh? No te creas que... Pero bueno, por lo menos no estoy en ese sufrimiento que me tocó vivir, que es una cosa que los que habéis leído el libro directamente me lo dijo el Espíritu Santo a través de Cecil, que vivía allá en Mendoza. Ella fue la encargada del homenaje y después me dijo, me ha pedido el Espíritu Santo que haga esto. Sí, Y yo lo vi también. yo me encaré con él y le dije, pero ¿qué tontería es esta? ¿Por qué? Y me dijo, vete a mirar ahí. Y fui a mirar y supe dónde estaba yo metido. Y entendí el sufrimiento, la desazón, la locura y cómo me pedían que tuviera acuerdo. Y desde luego lo que diferenció
ese periodo de mi vida fue las ayudas de Jesús, del Espíritu, que me llamaba a cualquiera y me daba un recado de Jesús, pero un recado de verdad. Porque hubo algunos que no eran recados de verdad, pero se lo dan un montón. Y eran recados de verdad que me iban de alguna manera pues sosteniéndome en ese momento que para mí fue horroroso, horroroso. ¿Y sabes qué? Vais a pasar todos por ahí. Así que leéroslo. Porque eso hay que pasar. No te quiero decir nada, es el periodo de deshacimiento. Es el quinto periodo de desarrollo de la confianza. Y son periodos que están en el curso y todos pasamos. Y muchos hemos pasado periodos de zozobras, pero es que es especial. Yo cuando decía me encuentro así, todo el mundo me decía, ay, yo también te entiendo. Ya que vas a entender. No podía contárselo a nadie. No podía. Y entonces la característica con otros periodos duros de la vida es que Jesús me ha hablado de una manera completamente clara, meridiana, que me transformaba, que me llenaba de fuerza, de moral y que seguía adelante como un disparo. Con los pies a rastras, ¿eh? Porque con los pies a rastras. Porque recién salgo del cáncer y a los 2 días estaba otra vez con los pies a rastras y decía, joder, José Luis, pero si mira el maulón que te ha quitado de encima, ¿por qué ahora mismo no duermes a pierna suelta? Pues ahí toda la cabeza dándome barullo. Era una cosa. Bueno, después de toda la charla que os estoy dando de Jesús, me imagino que mandaréis corriendo a correr a pedir a Amazon el libro o yo no sé dónde. Porque lo leeréis cuando toca leerlo. El lo leéis cuando toca leerlo. teléfono, a mí me los trajeron de España, los 2 que compré, pero he basado el teléfono de Ceci. Ella los tiene en Mendoza. Pues ella es la que de Mendoza lo ha repartido y en Buenos Aires esta chica Ofelia. Ofelia, ¿cómo es el? No me acuerdo, pero en algún lado tengo su teléfono. Sí. Entonces ellos lo están repartiendo. Me dijo Cecil que se había quedado sin libro, pero yo le dije, haz más, porque lo imprimen ahí, o sea que... ¿Ya lo están imprimiendo acá en Argentina? Sí, siempre, pero lo imprimo yo. No lo imprime ninguna editorial, lo imprimo yo y me lo distribuye Cecil y Ofelia. Ofelia tiene un correo que se llama ofeliacoral@hotmail.es. ofeliacoral@hotmail.es, que me lo sé porque es así tan fácil, ofeliacoral@hotmail.es. Y ella tiene libros y los manda también, los distribuye. Están allí, pero me imagino que aquí, que esto que es un Zoom, habrá de Argentina gente, de Chile, de más sitios, ¿no? Acá, de Uruguay, de Paraguay. Claro, pero acá somos todos de Argentina. Sí, qué casualidad. Sí. Acá estamos todos en Argentina. Bueno, la que es de Venezuela es Mari Carly, pero bueno, vive acá en Córdoba desde hace bastante, así que sí. Y de otras provincias, ¿no? Santa Fe, hay Santiago del Estero, pero la mayoría de la ciudad de Córdoba y del interior de Córdoba. Algunos. Nadie me ha dicho nada. Me acuerdo en el primer grupo que me citaron para hablar, que habían leído El Perdón de Dios, y había la mitad de gente que vosotros. Y yo le digo a la gente, pero preguntarme algo, todos callados. Digo, pero preguntarme algo, es lo que os estoy diciendo, preguntarme algo si queréis. Y sale una señora mayorcita y me dice, ¿cómo vamos a preguntar? Por favor, eso lo tengo que contar pero es que me encantó la honestidad de esa mujer. Probablemente porque yo me haya visto así muchas veces. Pero ¿cómo vamos a preguntar si queremos escucharte a ti? Claro. Sí. Me pareció una cosa. Acá me parece que está pasando eso. No hay nadie que se anime a preguntar nada, lo que sea. José Luis va a contestar. Doy fe. Ahí está Clarisa. Ahí tenemos una de la ciudad de Cosquín, de la provincia de Córdoba. Vamos, Clarisa, vamos, Cosquín. De mi provincia. Ajá, sí.
Vamos, ¿Quieres Clarisa, decir saca algo, el Marisa, o solo micrófono. saludabas? ¿Quieres decir algo? No, está tratando de sacarse el micrófono. Dale, Clarisa. No, Dale, no, si está bien. Si está bien, si nadie pregunta nada. También está bien. Pero a mí ya me contestó aquella señora. Ya me contestó aquella señora. A todas las veces que... Pero bueno, Vamos. te advierto que yo preguntaba que a Rosa María no la dejaban ni comer. No la dejaban ni comer. El otro día, si lo podéis ver, está en Instagram. ¿Cómo se llama el chico este? Espérate a ver si lo tengo para que entréis a verlo, porque ese chico me recordaba a mí. No paró de hablar, de preguntarme cosas. Hizo Sí, una ya sé. entrevista. Iván, ¿no era Iván González? Iván, Iván, Sí, sí, Iván sí. González Iván de González, Canarias. desde Canarias, por Sí, favor, yo os voy a también lo decir. vi. Mira, Iván González se llama así. Sí, Iván, sí. Iván pone, pero no González. A ver, espera, a ver si Me es Iván parece González. que yo vi que se llamaba Iván Iván González. es Iván y González con la abreviatura GLEZ, guión Bueno, bajo. claro. Entrar y mirar la entrevista porque este Sí, chico me dio un viaje por arriba, por abajo y por todos los lados. sí. Me preguntó cosas que no me había preguntado nadie. Nadie. Y fue una entrevista de las entrevistas que la gente decía que le había gustado, pero es que me gustó a mí. Es que mirarla. Iván y luego González en abreviatura Sí, GLEZ sí, sí, yo y lo guión tengo. bajo. En cuanto que Después lo pongáis voy a eso, pasar. en cuanto que aparte, pongáis eso, porque fue una entrevista, me sacó, vamos, qué cosa. Y dijo, bueno, ya volveremos otra vez. Digo, vale, como quieras, porque se había preguntado, se había preparado las preguntas. Me encantó. Me encantó. Una pregunta típica que me encantaría que la respondiera para este grupo, maestro. Eso, que a mí me pasa, y calculo que a muchos, ¿cómo congeniar el día a día de mi actividad, de mi vida, de mi familia, con esto otro? ¿Cómo es eso con esto otro, con esto de aprenderse el curso, estar todo el día, todo el día o mucho tiempo leyendo, viendo bueno, videos, leyendo, haciendo los ejercicios? ¿Cómo sería esto de congeniar esas casi dos partes? No son dos partes. Rosa María decía que el curso no se podía estudiar en una cueva del Himalaya. Mira, no. cuando tú coges el curso por la mañana, te haces la lección, estás haciendo la teoría. Cuando cierras el libro y te enfrentes a tu marido, a tus hijos que te sacan malas notas, a tu vecina que habla mal de ti, ay, es que tienes que poner en práctica. No son dos cosas diferentes. Es la teoría y la práctica. Cuando tienes una vecina que yo qué sé, que se pasa delante de ti a comprar la mejor fruta y te deja la podrida a ti, y tú dices, pero esta, pues decir, padre, yo quiero ver al Cristo en ella. Si veo que es una bruja, es mi aportación a este mundo. No dejes que aporte más miseria de la que hay. Ayúdame, Padre. Y es ese momento que tú tienes que decir la lección del día. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, para quitar de en medio esos pensamientos de abusadora. No, es que lo tienes que unir, porque si lo separas, te vas a convertir en lo que en mi pueblo decían una meapilas. Una meapilas, que no sé si se entiende en Argentina eso, ¿se entiende lo de meapilas? Mazo. Sí, más o menos. Estoy mirando a Miguel. Una meapilas en mi pueblo le llamaban a los que estaban siempre en misas, santiguándose con agua bendita, Claro. pero que luego al marido Claro. le daban mala vida. Acá Come O decimos sea, hostia. Come chupas, hostia, le ¿cómo? decimos nosotros. Come Come hostia. hostias. También está bien traído eso, sí. y acá en Córdoba le Aquí decimos chupas me apilas de agua bendita. Si no, nos convertimos en unos meapilas. Damos mucha teoría, pero la práctica la dejamos sin hacer. Claro. Entonces, de todas las maneras, es que ¿sabes qué pasa? Es que esto de emplear el curso en la vida normal no es que sea una tarea, es que es una necesidad. Es que yo ya estoy harto eso. de que me maltrate la vida que yo he proyectado. Es que estoy harto de sentirme excluido, maltratado, rodeado de gente desagradecida. Es que estoy harto de vivir entre fantasmas cuando puedo vivir entre el Cristo. Es que no me queda más remedio que ponerlo en marcha. Decir, quiero ver al Cristo Padre, quiero ver al Cristo, quiero ver al Cristo. Cuando estás viendo un sinvergüenza, te está partiendo el pecho en dos.
y que te gusta porque te sientes mártir y el otro el martirio. Ay, Dios mío. Porque quieres tener la razón y que él sea un sinvergüenza y tú un santo. Claro, claro. Es que hay que ponerlo en marcha, no queda más remedio que ponerlo en marcha. Ujú. No Quiero es que sea tener una razón. tarea, sino una necesidad que tenemos de ponerlo en marcha. Igual. Quiero tener Con razón. María vamos a acabar porque son las 9:05 Sí, ya. sí. Le Y, damos la palabra ahí a Clarisa que levantó la mano y lo dejamos ir, maestro. Clary. no estoy en mi casa, es para cortar, yo Bueno, lo estoy aquí. dejamos ir del Zoom. Buenas tardes, maestro. Un gusto enorme de escucharlo y que usted me escuche a mí esta pregunta y perdón por mi ignorancia. Cuando hablaba del perdón del ego, que dice usted, el perdón del ego da lugar, es porque uno le ha dado lugar a una mentira. Entonces pide perdón de algo que está reconociendo uno que no existió, que no lo hizo. Pero dice usted en un momento, el ego sabe más que aquello que perdona. No lo puedo entender. Eso es El una ego frase, está... eso es una frase de mi libro, el libro del perdón de Dios. ¿Dónde lo viste a eso? Yo tampoco no lo registro. No, lo dijo él recién. Lo dijo. Cualquiera sabe qué dije yo. A ver en qué contexto. A ver, repítemelo. Cuando habla el perdón del ego, es dar lugar a una mentira, pues es perdonar algo que no existe. Ya, María. Mira, yo estaba diciendo que el perdón de Dios no lo podemos hacer de mano del ego, Sí. porque el ego no tiene ni idea de cómo va, pero hay un ego en nosotros, que por eso he citado a Miguel de broma. Hay un ego que se cree santo también y que quiere conducirnos con el perdón de Dios, pero no tiene ni idea. Y parece que sabe y que nos va a aconsejar y nos va a llevar, porque el ego no quiere perderse ningún bautizo. Pero es un camino que tenemos que hacer de la mano del espíritu, no del ego. Pero el ego va a querer intervenir y te va a decir perdona, no sabe lo que hace. Eso no es el perdón de Dios. El perdón de Dios te dice, yo voy a perdonar contigo lo que estás viendo porque estás ciego. No perdonas al otro por no saber lo que hacer, sino perdona lo que estás viendo que tú eres el que lo has puesto. Entonces el ego quiere ayudarte a perdonar y tú tienes el alma más grande de todo el mundo porque tú comprendes al otro que no lo ha podido hacer mejor. No, el otro lo ha hecho genial tal y como tú le has pedido que lo haga. Entonces, el ego no tiene ni puñetera idea de cómo andar con el perdón de Dios, que no nos dejemos llevar por el perdón del ego, creyendo que estamos perdonando. Cuando tú perdonas, lo perdono porque es que no sabe lo que hace. ¿Cómo que no sabe lo que hace? Está cumpliendo tus órdenes. Lo que tienes que perdonar son esa creencia tuya en él. No hay que perdonar a alguien por no saber lo que hace, sino porque tú estás proyectando aquello que ves y te horroriza, por favor. Claro. Yo estoy creyendo lo que no es, lo que no existe. Claro. Claro. Pura ilusión. Y no podemos ir por ahí. Es así. Ahí está. Es así. Bien. Mil gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por haberme convocado. Gracias. Espera, Mari, quiero comprometer a José Luis ahora. Maestro, no sigas, ya sé. A ver. Así como el libro del amor abandonado lo escribimos juntos, este de Jesús particularmente a mí lo escribimos juntos también. Y tengo muchas cosas hermosas que me las ha transmitido Jesús también. Y quisiera que nos juntáramos en un Zoom. Acá está Ceci, la estoy viendo, que yo soy un ignorante informático, pero hacer no un Zoom, un vivo de YouTube y hablar los dos de Jesús, porque realmente este libro, este Jesús me llevó a encontrarte. Y a su vez este Jesús me dijo que era el mismo de toda mi vida.
y tengo muchas cosas bonitas para ratificar que cada párrafo de ese libro es Jesús el que está ahí. Así que, bueno, me gustaría hacer eso. Más sencillo entre tú y yo, somos más fáciles tú y yo, quedamos enseguida. Así que cuando tú me digas, Sí, no hay oposición alguna. Estamos todos ahí, estamos todos. Sí, pero vamos, que Todos. yo con Miguel me voy al fin del mundo y cuando él me diga no hay ninguna. Así que si está por ahí Cecil y ella quiere hacer de anfitriona, pues encantado de la vida. Miramos a ver, de transmitirlo, a ver cómo se hace para el YouTube y genial. A ver. Yo en YouTube tengo 18.000 seguidores, en Instagram tengo ya 25, pero por donde tú quieras lo hacemos. Yo de hecho hago por YouTube, pero claro, el Zoom, que lo arregléis vosotros, no tengo ni idea. Tiene que ser un Zoom para poder hablar, porque si no, no. Claro. Algún formato que nos permita estar más tiempo. Se unen en Zoom y de ahí se transmite por YouTube. Claro. Desde el Zoom se pasa al YouTube en directo. Y si no, se Pues graba ya como está. quieran. Claro. Yo esto lo grabo, lo estoy grabando y lo voy a pasar al YouTube, al mío Sí. personal. Así Sí, que sí, sí, se puede hacer perfecto. Pues muy bien, cuando queráis, Miguel. Qué lindo, Lo que vamos a Miguel. hacer es una cosa, cuando lo hagamos, vamos a darle publicidad. Claro. Vamos a publicitarlo, preparar un cartelito y lo vamos a meter en las redes para que la gente... Yo es que estoy con Jesús, que lo quiero dar a conocer, así que todas las oportunidades Y yo tengo la están bien. necesidad de decir de cómo llegamos ahí. Tengo esa necesidad, porque a mí Jesús me llevó a ti, me llevó al curso de una manera muy, muy hermosa y creo que tenemos que difundirlo, porque es Jesús, es el mismo. Mira que yo les cuento a todos, José Luis ya lo sabe, yo tengo 3 años de teología. He sido un estudioso de los evangelios antes de ser estudiante del curso. Y a mí Jesús actualmente hoy me habla con imágenes del evangelio. Cuando me vienen así imágenes de los evangelios, así que puedo dar fe de que es el mismo Jesús, porque él mismo me lo dijo, Jesús del curso, Jesús del curso. Y así que me encantaría que lo hiciéramos con tiempo para que realmente le diéramos el valor. Importancia. Te voy a invitar a ese Zoom a mi vecino, a Pablo, al del cine. Una paliza. Dale. No, pero es que está interesado, pero le voy a invitar a ver si tiene tiempo para que se enchufe y si no le mando el enlace después para que lo oiga, ¿sabes? Para que lo oiga. De todas maneras, hoy está hablando mucho de Jesús, de repente también se lo mando a él. Me mandas el enlace y le digo, anda, vete haciendo un poco. Lo del perdón lo obvias, pero lo de Jesús, incluso no sé si no se podría recortar para no marearle la cabeza, porque, en fin. No, pero bueno, quiero hablar del desierto, quiero que hablemos del desierto, porque estamos en el desierto. Quiero que hablemos realmente de este libro así, en profundidad, de cómo resucitó su mente Jesús, cuándo y dónde resucitó su mente. Y que ese es el camino que tenemos que hacer todos de la mano de él. Así que bueno, José Luis, te comprometo, yo sé que... Ya estoy comprometido, fíjate a la primera. Bueno, y agradecerte como siempre, maestro, porque yo es como que me vengo a tomar así como decía esa mujer que dijo que iba a tu clase a tomarse como un vermú.
¿Te acuerdas? Que después terminamos haciendo la expiación de la muerte gracias a esa mujer que venía a tomarse un vermú de espiritualidad, de espíritu. Y a mí me pasa lo mismo. Donde estés, ahí estoy. Y disfrutando de ver al espíritu hablarme a través tuyo. Pues muy bien, nos vemos, Miguel. Vale. Acabo de descubrir a Sergio ahí, que no lo veía. Ajá. ¿Qué tal, Sergio? Es que está tan bajito sentado que la mitad de la pantalla es la pared y él solamente un tercio de la... Bueno, pues nada, visto. Gracias. 3 hombres. Uf, la oleada hoy. Bueno, que seáis felices y Gracias. que el perdón se quede a Gracias, vivir con Miguel. vosotros y que sea la guía de vuestra vida el perdón. Que no dejemos de perdonar, que aprendamos a perdonar lo que nos molesta y que sepamos que la única salida que tenemos para lo que nos molesta es el perdón de Dios. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús. Para Gracias. vosotros y vuestras familias. Gracias, maestro. Gracias. Un milagro para todos. Gracias. Bendiciones, bendiciones para usted. Gracias. Un placer, muchas gracias. Bendiciones. Felices. Bendiciones. Gracias. Bueno, los del grupo. Gracias. Nos quedamos un rato más, así que si alguno quiere quedarse, nosotros nos vamos a quedar hasta nuestro horario, que es hasta las 17. Así que, bueno, Miguel, El toque de infinitamente gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Ceci, Gracias. los otros Gracias. que Mari, Gracias, todos los Cristo. Nati. Gracias. Bendiciones. Quiero ofrecerles a todo el grupo que estoy a la disposición. Cualquier reunión que quieran que charlemos, que veamos del curso, a la disposición. Te adelantaste porque ya te lo íbamos a pedir, Lili y yo ya estábamos listas para pedírtelo. Yo siempre digo esto, todo lo mío lo doy. Todo Tal lo que cual, yo sé que es así. me ha Yo lo quería dado- interrumpir, doctor, pero ni bien usted empezó a hablar de esto, de este compromiso que quería hacer con el maestro Miguel, José Luis, me resonó muchísimo lo que dijo y yo creo que para los que empezamos hace poco, porque yo me considero muy nuevita en esto, nos hace mucha falta eso que usted está proponiendo, encontrar ese Cristo. Y aparte es como que me resuena mucho cuando usted habla porque lo siento muy, muy sencillo. Para los cordobeses a lo mejor nos resulta más fácil entendernos. O no sé si tiene que ver, pero me gustó mucho. Por eso en el chat puse que yo me sumo a esa propuesta que usted está diciendo, con todo gusto. Y le agradezco mucho. para el día a día, porque recién hablamos del día a día. Ujú. Cuando uno le da un sí a este entrenamiento, a este curso, cuando uno le da un sí a Jesús, uno ya se transforma en un estudiante del curso. Se transforma en un estudiante del curso. Y yo siempre digo, yo no soy un médico que estudia el curso y desarrollo mi profesión y además soy estudiante de un curso de milagros. Yo soy estudiante de un curso de milagros, estudiante del perdón de la mano de Jesús y ejerzo mi profesión desde ese lugar. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Yo salgo todos los días, yo digo, nunca, yo no salgo, me siento desnudo si no salgo con la lección del día, fíjense, en mi mente. Digo, no salgo a la calle desnudo, me he visto con la lección del día. Ese es el mantra de perdón que yo voy a aplicar ese día. Y me siento así, un estudiante del curso que sale a practicar su profesión, la que le ha ofrecido al Espíritu, de la mano de él. ¿Me entienden? Esa es la inversión de pensamiento. No el médico que estudia un curso y que sale a hacer medicina por su cuenta.
por su cuenta. Y ¿Saben? no saben lo que me toca de cerca. Muchísimo. Bueno, pero, tengan esa idea en la mente de que no hay que salir desnudo a la calle. Ya no salimos más por nuestra cuenta. Salimos en la lección del día. Bueno, Gracias. bueno, los espero. Entonces, bueno, ya lo comprometí en público, Miguel, José Luis. sí, tal cual, Miguel. Ya nos ponemos de acuerdo para que, bueno, sí, este grupo estoy segura que está todos deseando que, bueno, que nos Bueno, ayudes a entender un poco más de todo esto. Yo ya les he contado, a mí me está, bueno, viniendo genial los encuentros que hago a puro curso con Miguel y su grupo, así que qué maravilloso que todos puedan participar. Bueno, eso fue una sugerencia directamente del Espíritu, hasta ese nombre me dijo. Así Puro curso. que todo es guiado. Ujú, Y todo la sanación que hago los viernes y todo eso, ujú. lo voy a explicar ahí con José Luis, porque viene parte Ujú. de todo esto, parte de este libro de Jesús también. Así que bueno. Bueno, gracias Miguel. Gracias. Infinitas Gracias. bendiciones para vos. Muchas gracias, y los tuyos. bendiciones. El toque de Cristo. Muchas El gracias. toque de Cristo.